iniciando una semana excelente. Me da mucho gusto verlos por acá. Y pues me gustaría poder primero escucharlos antes de que empecemos con las preguntas, ¿no? Y a comentar un poquito de la clase, y quiero que vean estos videos del test de Rorschach para que nos pueda quedar un poquito más claro. Me gustaría escuchar cómo les fue con sus tareas. Íbamos a subir el trabajo de la clasificación de las pruebas proyectivas estructurales, específicamente ahorita, hablando del test de Rorschach. Quienes ya habrán podido aplicarlo, excelente. Quienes no, habíamos dicho que teníamos todavía estos 2 días para poder terminar y subir el trabajo, ¿no? Los escucho a los que ya están conectados, y los que faltan, chicos, si tienen oportunidad, pongan su camarita para que nos podamos ver y saludar. Adelante, quien quiera participar, chicos, los escucho. Una pregunta. Karen, sí, adelante, Karen. ¿Cómo se llama? La aplicación que vamos a hacer, ¿la vamos a subir de tarea? Sí, Karen, la van a subir de tarea. Recuerden que lo habíamos platicado desde la semana pasada. Únicamente van a subir sus anotaciones de lo que les dijo la persona a la que aplicaron la prueba, ¿no? Por lámina. Recuerden que habíamos dicho que íbamos a elaborar un cuadrito, una tablita, para poner por lámina qué respuesta me había dado mi paciente, y después hacer otra tablita en la que vamos a hacer vamos a sacar el índice de realidad, el tipo de estructura que tiene mi paciente, nada más, ¿no? Y que ahí venían específicamente 4 láminas que son en las que tenemos que sacar ese puntaje para ver qué estructura de personalidad tiene el paciente, Karen. ¿Sí lo recordabas, Karen? Perdón. No, maestra. No te preocupes, Karen. Ya estás atrasada, entonces no has aplicado la prueba. Todavía no. Ok, está bien, ¿no? Está bien, entiendo, de pronto pudieron haber quedado dudas desde la semana pasada. Quienes no lo tengan, vamos a hacerlo de hoy a mañana. Si no tienen oportunidad de terminarlo, avísenme para que yo pueda, porque no he habilitado ese espacio para subirlo, ¿no? Pero avísenme para que les pueda dar un poquito más de plazo para que lo suban. ¿Sí, Karen? Sí, otra pregunta. En el cuadrito donde se van anotando las respuestas, ¿en determinante qué va? ¿En qué, Karen? Determinante. Solamente vas a poner tú la descripción de tu paciente. Recuerden que les había yo dicho que no nos íbamos a meter con el resto de las interpretaciones. O sea, no vas a hacer tu clasificación de preguntas, si fue de animales, si hubo movimientos, si son personas. No vas a hacer esa clasificación. Es importante que ustedes conozcan todos esos tipos de interpretación de la prueba, pero tú no lo vas a hacer. Tú únicamente vas a poner tu lámina. Si quieres, puedes poner la lámina en pequeño dentro de tu tabla o tu cuadro, y al lado vas a poner lo que te estructuró el paciente, ¿no? La respuesta que te dijo. Se supone en el entendido que tú ya sabes qué respuesta más o menos te debe de dar en cada lámina, o de qué puede hablar en cada lámina, ¿no? Que puede estar asociado en cada una de ellas, pero tú meramente te vas a dedicar a poner la respuesta que te dio el paciente, que te dio la persona a la que examinaste. No vamos a entrar como en el resto de los demás detalles, globales, parciales, determinantes, detalles pequeños, detalles en espacios en blanco. No lo vamos a realizar de esa manera, lo vamos a hacer más sencillo. ¿Tampoco posición y localización? No, es importante que tú lo tengas, o sea, tú lo vas a saber al momento en el que tu paciente perdón, siempre digo paciente, al momento en el que el examinado o la persona a la que le están ustedes aplicando la prueba les dice, tú tienes que saber, ¿no? ¿En qué parte lo observas, ¿no? En la parte superior, en la parte inferior, está en el centro, lo observas en los detalles de color. Recuerden que esas preguntas las tenemos que hacer. O sea, tú tendrás todo ese contenido, pero no lo vas a reflejar por escrito. Ok, maestra, gracias.
Les comentaba, Karen, ahorita al inicio estábamos platicando precisamente de eso, que como no es como la prueba crucial para nosotros en cuanto a pues aplicación dentro de la práctica clínica, no, pues no tendría como mucho caso que nos metiéramos en todos los tipos de interpretaciones. Es importante y por eso les subí el manual y está la presentación para que ustedes puedan ver cómo son las demás interpretaciones de la prueba, ¿no? Pero creo que la crucial y la que tiene un poco más de relevancia es identificar el índice de realidad, saber qué estructura de personalidad tiene mi paciente. ¿No? No los detalles me sirven, obviamente, si lo está describiendo de manera total, parcial, pues qué es lo que ves, si hay algún movimiento, si hay algún color, todo eso es importante, pero bueno, tú lo tendrás dentro de la redacción que vas a poner de lo que te dijo tu paciente, ¿no? Eso es importante para ti. Y vamos a identificar meramente la estructura de personalidad, no nos metemos en más. No es que le menosprecio, que le quite valor al resto de interpretaciones, pero creo que la fundamental es esta. El psiquiatra, el analista, el terapeuta tendrá que saber qué estructura de personalidad tiene el paciente para partir de ahí ver qué tratamiento se puede asignar con él, ¿no? Les decía ahorita, si requiere estar en un hospital psiquiátrico, si requiere medicación, si requiere ambas en conjunto, un trabajo psiquiátrico y un trabajo psicológico, ¿no? Es para ese tipo, específicamente es para eso. ¿Sí, Karen? Sí, maestra. Bien, gracias, Karen. Gracias. Entonces avísenme, por favor, si lo puedes tener de hoy para mañana y si no, para que podamos dar un poquito más de tiempo, ¿sí? ¿Alguien más tiene la misma situación de Karen que no lo ha aplicado todavía, que no tiene a quién aplicarlo? ¿Quiénes ya lo aplicaron de los que están? Yo no lo he aplicado. Antonio todavía no, ok. Bien. ¿Quién más, chicos? Yo tampoco aún no. Fer tampoco, Karen Itzel tampoco, Yo tampoco, maestra. Saúl, ok. Yo tampoco, maestra. Mariana, ajá. Tampoco, maestra. Bien. Ok. De los que no lo han aplicado, chicos, ¿tienen alguna duda de cómo lo van a elaborar, de cómo lo van a aplicar ahorita? Para que las podamos despejar de una vez y ya se vayan a la aplicación bien, sin problema. Bien, de todas maneras vamos a ver los videos ahorita para que les quede más claro. Les digo, no me gusta mucho la edición del video, pero en contenido me parecieron relevantes y creo que sería prudente que los pudiéramos ver para despejar un poco más dudas y tengamos más elementos para ver cómo hacer nuestro puntaje, ¿no? De acuerdo a la estructura de personalidad, que sería lo que vamos a trabajar nada más. Entonces, entiendo que el único que ya la aplicó de los que están ahorita aquí es Alejandro. Ok, Alejandro, bien. Alejandro, platícanos cómo te fue, cómo te sentiste con la aplicación, cuánto tiempo tardaste, te costó un poco de trabajo preguntarle a tu paciente sobre la lámina, te estructuró bien o tú tuviste que ser muy incisivo y estar preguntando, ¿cómo te fue? Bueno, pues empecé pues sí, bueno, me preguntaba de qué servía o para qué era. Y entonces yo le dije que al último le iba a decir, para que no, como que no perjudicara todas mis interpretaciones, o no sé. Y entonces, pues sí, pasaba, pero rápido, como que se ponía nerviosa. Y pasaba así, rápido, y no duraban como 10 segundos y así, me los decía. Y hay en ocasiones se acercaba o se alejaba. Ajá, las de colores se acercaba mucho. Y entonces, luego sí me decía que había personitas que caminaban hacia adentro. Y yo le decía que si se movían o algo así, me dijo, no, solo se quedan ahí, pero yo las veo que caminan. Entonces, como que no había congruencia y pues lo anoté. Pero sí, me fue muy bien. ¿Te sentiste sí bien con la aplicación entonces? Sí. Okay. Solo que tenía la duda de sí decirle lo que trataba la prueba o es después, hasta el final.
Qué bueno que lo comentaste porque sí es importante que lo tengan en cuenta el resto que faltan por aplicar. Sí, chicos, obviamente como ustedes no están teniendo ahorita un paciente en tratamiento, ¿no? Si tuviesen un paciente en tratamiento, pues está un poco más justificable la aplicación de algunas pruebas, ¿no? Entonces, no tienen ahorita paciente ustedes en tratamiento. ¿Qué será lo que podemos hacer? Sí hay que dar una introducción de nuestro test. Tampoco es como que yo le diga, ah, mira, pues voy a identificar su estructura de personalidad, a ver si es neurótica, psicótica. Vamos a predisponer mucho a la persona a la que le vamos a aplicar la prueba. Pero sí es importante que la pongan ustedes en contexto, ¿no? Mira, es una prueba proyectiva que nos permite identificar algunos rasgos sobre tu personalidad. La estoy haciendo ahorita en el afán de la formación, ¿no? Estoy en formación, estoy aplicando este tipo de pruebas. Quiero que sepas que tus datos son confidenciales. Yo no reporto nombre, no reporto edad, no reporto nada de eso, ¿no? O sea, que lo tenga como muy claro y muy presente el examinado para que no se sienta también como de, ah, pues mira, observamos a María, ¿no? Y María, que tiene 38 años, tiene tal y tal y tal. O sea que de pronto hay muchos pacientes o personas examinadas que se sienten así evaluadas, juzgadas, observadas, ¿no? Y realmente, pues nuestro trabajo no es como tal. Sí vamos a tener que analizar el contenido de sus respuestas, ¿no? Sí, probablemente, pues no se va a ver evidenciada, pero sí nos va a servir de referente, de ejemplo, lo vamos a comentar con alguien más, pero todo es de manera muy ética, ¿no? O sea, hacerle saber al examinado o al paciente que lo haremos de la forma más ética posible, ¿no? Que no habrá como que se anden pasando sus datos, que yo evidencie situaciones que pues no tengan como algo que vayan más allá, ¿no? No es con un afán de morbo, de juzgar o de saber más de la persona, es con el afán de análisis de ustedes, ¿no? Que ustedes se vayan entrenando y analicen cómo se debe interpretar tal o cual prueba. Sí le pueden ofrecer en caso de que el paciente lo quiera o el examinado lo quiera, oye, pues me gustaría un reporte, ¿no? Quiero saber. Entonces, lo que podemos hacer, sí, a lo mejor lo de la tablita del índice de realidad, ¿no? Con la puntuación, qué estructura de personalidad le otorgué de acuerdo a la puntuación, se le otorgó. Y si quieren la descripción, que les había yo comentado que había que describir cada estructura de personalidad, habrá que describir, no cada una, solamente la que les salió a ustedes en la aplicación, en la interpretación, ¿sí? Y si quieren, eso le podemos entregar al paciente en caso de que lo solicite o lo requiera, que les diga, oye, pero pues yo quiero ver los resultados, ¿no? Quiero saber cómo me fue, qué saqué, qué me salió, ¿no? Hacerle ver que no es como en afán de, mira, así ya eres, ¿no? Y no se te quita, ¿no? Porque tampoco ustedes y yo sabemos que nuestros test proyectivos nos están reflejando la situación momentánea, ¿no? Sí nos están dando elementos de la personalidad, rasgos que sí perduran en el paciente y que lo podemos comprobar con el resto de nuestro trabajo, ya sea en la clínica, ya sea en las terapias, si estoy aplicando más pruebas con el resto de las pruebas, si estoy empezando entrevistas con las entrevistas, ¿no? Con todo eso puedo corroborar yo si los rasgos de personalidad que me salieron en la prueba coinciden realmente con la personalidad de mi paciente, porque ya tengo más elementos para observar. Pero de primer momento con la persona que se la estoy aplicando, si apenas tengo poco contacto con él, con ella, pues no determina hacerle saber eso, ¿no? Que no determina específicamente que ella o él es así, de tal o cual manera, o que tiene ya esta estructura de personalidad. Puede estar muy relacionado con alguna situación que esté experimentando en ese momento la persona, ¿no? ¿Qué tal que ahorita precisamente por la situación del confinamiento, de la restricción, de no salir, de estar aislados, muchos vean situaciones como de angustia, de miedo, ¿no? Y no te puedan estructurar probablemente formas de animales, como de situaciones como más de color, más como enfocados a la fantasía, ¿no? O situaciones de socialización, seguramente ni siquiera lo verán, ¿no? O encontrarán personas que se limiten mucho en su respuesta y que digan, pues una mancha,
¿no? Porque también ahorita para muchos, si bien este era un tiempo o es un tiempo para la introspección, para hacer reflexión, para tratar cosas y asuntos de manera personal, muchos cerraron todavía más esa barrera. Si es difícil para nosotros que nos estamos formando, o bueno, que ya estamos algunos en formación de psicoanalistas, de psicólogos, es complicado de pronto el trabajo con el otro, pues el trabajo personal no se diga. Y si nosotros, que tenemos formación, no lo hacemos, alguien más que no tenga la formación y que desconozca que el trabajo se tiene que hacer, menos. Entonces, hay que analizar todo ese contexto, ¿no? ¿Qué tal que le estoy haciendo la prueba a una persona que se le acaba de morir un familiar, ¿no? Que apenas terminó una relación de pareja, que le despidieron de su trabajo, infinidad de situaciones, ¿no? Que tiene a un familiar enfermo muy grave, ¿no? Entonces, obviamente estará reflejando su realidad de ese momento y no será la misma. Recuerden que nuestras pruebas proyectivas tienen caducidad, la caducidad de 6 meses. Evidentemente, en 6 meses se tendrá que reaplicar la prueba si así lo considero yo necesario. Se volverá a aplicar y se podrán ustedes dar cuenta si llevan un expediente y llevan el control de la aplicación de las pruebas, se podrán dar cuenta de la evolución en esas pruebas o de un retroceso también, ¿no? Dependiendo de cómo vaya evolucionando el paciente en la terapia, dependiendo de sus circunstancias, de todo, ¿no? Ya no sé a quién le respondí la pregunta o por qué hablamos de esto. Me perdí yo también. Pero bueno, son elementos importantes, chicos, que los que son necesarios que los tomen en cuenta. Ya recordé. Les estaba diciendo para poder explicarle al paciente o al examinado antes de la prueba, ¿verdad? Bien. ¿Dudas, preguntas en cuanto a eso, chicos? En cuanto empiecen a aplicar la prueba y que ustedes tengan que presentarla, explicar algo. Ya tienen la consigna, ya tienen sus pruebas, tengan a la mano su hojita, si pueden imprimirla, imprímanla, y si no, hágansela a mano, ¿no? Pongan lámina 1, lámina 2, no les pido que la dibujen, porque será complicado, pero pongan nada más el nombre de la lámina, bueno, la numeración, la ponen en seriación y ya ustedes van poniendo abajo lo que les estructura el paciente de cada lámina. Sí tendrán que decirle que será importante que tomen ustedes nota, ¿no? Porque el discurso del paciente es lo que se va a interpretar, ¿no? Entonces, pedir que ustedes pues no todo el tiempo van a estar viéndolo así, ¿no? Que tendrán que estar tomando nota y observando también la respuesta de la prueba. O, si ustedes lo requieren, lo graban. También, obviamente, todo consentido, todo que el paciente o el examinado esté de acuerdo con ustedes. Bien, ¿dudas, preguntas hasta ahí? Maestra. Dime, Alejandro. Sí es importante conocer su contexto de la persona porque esta personita que yo analicé es enfermera. Entonces veía muchas muertes, pulmones, bebés y todo eso. Y yo creo que por eso no veía como esos animales y cosas así. Sí es importante conocer su contexto. Exactamente, Alejandro, exactamente. Es muy, muy importante. Para eso ustedes tendrán que hacer una pequeña mini entrevista. No vamos a tener 2 sesiones, ¿eh? No es una entrevista primero y luego la aplicación de la prueba. Como ustedes nada más están limitando a hacer aplicación de prueba, tendrán que hacer una entrevista breve, ¿no? Es lógico, qué bueno que Alejandro tiene el contexto de a qué se dedica su examinada, ¿no? Su paciente, porque de pronto si me dice, yo veo muerte, pues hasta te puedes como espantar, ¿no? Y decir, híjole, ¿por qué? ¿No? Creo que puede tener rasgos psicóticos, ¿no? Obsesivos de tal tipo. Entonces, no, será importante identificar el contexto de mi paciente, el contexto de mi examinado, para que yo entonces pueda asociar la estructura de sus estímulos, bueno, sus respuestas, con lo que está viviendo, ¿no? Seguramente ella pues está ejerciendo todavía y está bastante angustiada por la situación que se está viviendo en hospitales ahorita. Y también lo relaciona, ¿no? O sea, lo que tú me dices, bebés, pulmones, pues con todo lo que ve y con todo lo que trabaja. Es lo primero que visualiza, que estructura ella. Excelente, Alejandro. Sí, bien. ¿Algo más que nos quieras compartir sobre tu aplicación primero y ya después que nos compartas cómo te fue en la interpretación? Pues sí, en la aplicación eso era lo importante, ¿no? Conocer el contexto. Y ya en la interpretación,
pues sí se me hizo algo difícil porque ya no sabía qué poner en el índice de realidad. Porque no decía animales, solo decía puras personas. ¿Te costó trabajo entonces poner la Me costó numeración? Bueno, asignar el puntaje. el puntaje, ajá. ¿Cómo te salió tu paciente? ¿En qué estructura de personalidad se ubicó? ¿Qué puntaje Pues te dio? ahorita, limítrofe. Ok. Me salió de ujú, ¿Qué puntaje te dio? 5. Sí. Ujú. Bueno, ahora tú que ya pudiste investigar un poquito sobre la estructura de personalidad limítrofe, ¿sí lo hiciste, Alejandro? ¿Investigaste un poquito o no? No, todavía no. Ah, ok, bueno. Ya que tú Sí. investigues, eso va como para todos, ya que ustedes investiguen un poco sobre la estructura de personalidad que les arrojó la puntuación que hicieron de las láminas, analicen si coincide, si pudiese coincidir con la personalidad que ustedes pudieron observar del paciente ya en la entrevista, en la respuesta, en cómo en la estructura o la respuesta corporal que tenía, ¿no? ¿Qué tanto coincide, qué tanto no con la estructura de personalidad? Porque puede estar como acentuada y puede tener rasgos, no es que específicamente sea limítrofe, sea obsesiva, sea psicótica, ¿no? Pero está más inclinada a tener esos rasgos de esa estructura de personalidad. ¿De acuerdo? Bien. Chicos, no se les olvide su ficha de identificación. Eso sí, perdónenme, no se la subí. Yo les dije que les iba a subir la ficha de identificación y no la subí. Pero ya saben ustedes cómo hacer una ficha de identificación. ¿Lo habían hecho antes o no? Asiéntanme con su cabeza si sí o si no. Sí, perfecto. Entonces, datos generales, chicos, ¿no? Nombre, edad, ocupación, escolaridad. Pues si quieren no esté como tan necesario domicilio, religión, todas estas cosas, pues ya no, para que también el examinado o el paciente no se sienta como tan invadido, ¿no? A lo mejor datos como muy, muy generales de su ocupación, ¿no? Punto, hasta ahí, si tiene hijos, no tiene hijos, casada, casado, ¿no? Nada más, no nos metemos como en más de cuestiones como de religión, pues de más de su dirección, ¿no? O de dónde trabaja, cuál es la dirección del trabajo, ¿no? De pronto, cuando uno ya empieza a tener como ese tipo de preguntas, se siente como perseguido, ¿no? Sobre todo si se está hablando de una persona que nada más estamos requiriendo de ella para la interpretación, la aplicación e interpretación de una prueba. ¿No? Si es mi paciente, evidentemente tendré que saber su dirección, su teléfono y el resto de datos personales. Pero para la aplicación de la prueba no es necesario, ¿de acuerdo, chicos? Pero sí hagan su ficha de identificación para que, como bien lo dijo ahorita Alejandro, podamos tener identificado el contexto del paciente y eso me ayuda un poco más también a entender su estructura de personalidad. ¿Dudas, preguntas de la tarea? ¿Ya ninguna? Ok, algunos me comentaban que si la podían hacer entre ustedes, creo que me preguntaron la semana pasada. Yo les dije que no había absolutamente ningún problema. Si lo quieren aplicar entre ustedes, adelante, ¿no? Evidentemente, la ficha de identificación tendrá que estar modificada, ¿no? Solamente ustedes saben cómo a quién se lo aplicaron, ¿no? Si quieren, lo que pueden hacer es nada más poner iniciales, ¿no? Para que no sea como la edad y la ocupación, para que no sea como tan evidente si es que lo comentamos abiertamente aquí o cuando yo me dé a la tarea de pues leer sus interpretaciones, ¿no? Que no sea de, yo no lo hago con ese objetivo, ¿no? Pero que ustedes no se vayan a sentir como de, la maestra ya sabe los rasgos de personalidad de Karen Guadalupe, ¿no? De María Fernanda, de Saúl. Entonces, no, ¿no? Lo más limitado posible que tengamos esa situación. ¿Les parece? Bien, entonces vamos a dar más tiempo. Mañana avísenme si ya aplicaron la prueba. Si hoy tienen oportunidad, que no sé, porque pues también sé que sus clases son extensas, ya van terminando hasta las 8. Si tienen oportunidad de aplicarla, aplíquenla, ¿sí? Y si no, avísenme y damos más tiempo, ¿de acuerdo? Chicos, a partir de nuestro siguiente parcial, la siguiente semana van a ser exámenes y hasta donde tengo entendido, porque así se llevaba la estructura o el orden cuando teníamos las clases presenciales, creo que no tienen clases esa semana ustedes, ¿verdad? O si van a tener las clases y aparte la aplicación del examen.
Si no, ya nos estará avisando el coordinador, pero creo que únicamente se dedican a sus exámenes nada más. Hasta donde yo tengo entendido no hay clases, no tenemos clases. Entonces, no lo había yo querido hacer de esta manera porque creo que puede resultar un poco complicado como estamos llevando las clases de manera virtual y así, pero pues de pronto también ustedes se han de fastidiar todo el tiempo de estarme escuchando, ¿no? Yo creo. Entonces, lo que planteaba para el segundo parcial es que puedan ustedes estar teniendo presentaciones breves, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a estar haciendo? Cada uno de ustedes de las pruebas que ya aplicamos, ahorita nada más llevamos 2, ¿no? Pero de las pruebas que ya hemos estado aplicando, ustedes me van a presentar el trabajo, ¿no? A quien le haya tocado lo vamos a hacer, pues si gustan hacerlo voluntariamente, excelente. Y si no, va a tener que ser asignado porque de pronto hay algunos a los que todavía no identifico muy bien porque no participan tanto. Entonces tendrán que ser algunas pruebas asignadas. Como les digo, como no llevamos muchas, a lo mejor a varios les toque repetir la misma, y lo que van a hacer es presentar su prueba, ¿no? Básicamente aspectos generales de la prueba, ¿no? Cómo fue su aplicación y cómo están dando la interpretación de cada una de las pruebas. Lo vamos a hacer para el segundo parcial. Como no quiero que vayamos desfasados porque ya son otros temas, lo que vamos a hacer es vamos a dedicar los primeros 40 minutos de la clase o 30 minutos, a lo mejor no mucho, el tiempo que les lleve a la presentación, ¿no? Entonces estarán teniendo presentaciones muy breves, chicos, a lo mejor de unos 10 minutitos, 15 minutos cada uno, ¿no? Para que nos dé tiempo de ver unas 3 presentaciones y ya después continuamos con el tema que estemos viendo esa semana, ¿no? Nos va a permitir, porque nuestras clases son de 2 horas, entonces tendremos oportunidad. Quiero irlos escuchando en cuanto a cómo van entendiendo las pruebas proyectivas, cómo van haciendo la aplicación, cómo van haciendo la interpretación, y que podamos despejar dudas todavía que pudiese haber, ¿no? Entonces lo vamos a ir haciendo así. A quienes no les toque la aplicación de alguna prueba o que no la hayamos aplicado por tiempo, por alguna situación, tendrán que ejemplificar, ¿no? Buscarán en internet o con algún psicólogo que ustedes tengan conocido de su confianza, o si yo también tengo algunas pruebas y tengo interpretación de algunas de ellas, pues se las puedo proporcionar para que las lean y ustedes den la explicación, o sea, como si estuvieran hablando de algún ejemplo, como si estuvieran citando algún otro ejemplo, alguna otra interpretación, o en bibliografía, chicos, hay libros, ¿no? Que hablan específicamente de los test proyectivos y que traen ya algunas pruebas y que traen interpretación de algunas de ellas. Entonces, tomamos un ejemplo de ahí para poder ejemplificar la prueba que me haya tocado, ¿de acuerdo? Si es que no se ha aplicado aún. ¿Les parece? ¿Están de acuerdo en que lo empecemos a hacer así? Me gustaría para que podamos escucharnos todos, para que yo pueda irlos conociendo al resto. Asiéntanme con su cabeza si están de acuerdo o no están de acuerdo. Ok. Y pues aunque no estuvieran de acuerdo, es parte también del trabajo, chicos, y que es importante. Supongo que ya están súper acostumbrados a la exposición, ¿no? Lo han venido trabajando desde su primer cuatrimestre, yo creo. Entonces ya lo han de dominar perfecto. Bien, chicos, el resto que no tiene su cámara, pues ojalá que la puedan activar si tienen oportunidad para que pues, nos estemos viendo todos. Y porque vienen las preguntas, ¿de acuerdo? Bien, vamos con nuestras preguntas. Recuerden que es su participación. Quien tenga la respuesta, activa su micro o levanta su manita para que yo los pueda observar. Pregunta número 1, chicos. Son de los temas que ya hemos estado revisando. Nombra la clasificación de las pruebas o test proyectivos, la clasificación general. ¿Quién la tiene? Alejandro. A ver, Alejandro, te escuchamos. ¿Cómo se llama? ¿Bastelleros? Algo así. Ajá. De Fernández Bastelleros. Ajá. Ajá. Es asociativos, constructivos, estructurales, expresivos. Ay, me falta uno. No me acuerdo. El otro.
Pero bien viste con la clasificación que estamos nosotros trabajando, que les decía que era la de Fernández Ballesteros, ¿no? Que de pronto es la que pues está como un poquito mejor ya estructurada, ¿no? Algunas otras, de pronto, los términos que daban en la clasificación no eran como tan concretos, ¿no? Entonces, estamos trabajando este tipo de clasificación que entran las pruebas estructurales. Recuerden, nuestro test de Rorschach es un ejemplo de nuestra prueba estructural, las expresivas y constructivas y las asociativas. ¿De acuerdo, Alejandro? Sí. Bien, gracias, Alejandro. La siguiente pregunta. ¿El test de Rorschach a qué clasificación pertenece? Y describe brevemente la clasificación. Ya lo dijimos ahorita. Yo, maestra. Adelante, Karen. Pertenece a la clasificación de las pruebas estructurales. Sí. Sí, ¿verdad? Y las pruebas estructurales pues son pruebas que no están completamente estructuradas para que el sujeto pueda pues dar una respuesta más personal y pueda proyectar más su personalidad. Exactamente, ¿no? Son pruebas que están de pronto ambiguas, ¿no? Y que no están bien estructuradas, que precisamente están elaboradas así para que el paciente nos dé una mejor respuesta sobre su personalidad. Recuerden que habíamos comentado que entre menos estructurado, más objetiva será la respuesta que estará emitiendo mi paciente, ¿no? Porque obviamente está haciendo más el ejercicio de estructuración. ¿De acuerdo? Bien, Karen, gracias. Siguiente pregunta. En el test de Rorschach, ¿no? ¿Qué es un análisis global y un análisis parcial? ¿A qué hace referencia estos dos términos? Estamos hablando en la interpretación, ¿no? ¿Qué es el análisis global y qué es el análisis parcial? Miguel. Sí. Sí, adelante, Miguel. El global puede ser que, como le había comentado, de qué es lo que se espera, así como que... En el global puede ser lo que había comentado, así de que se espera que, digamos, vea así como una figura de un animal o así, ¿no? De lo que se espera que más o menos nos pueda decir sobre la figura que tenga una relación con lo que se espera, y pienso que la parcial sería lo que, como lo que comentaba, así de que lo que él mismo puede, digamos, distinguir. Como comentaba Starlex, así de que ahora sí que la persona a la que aplicó la prueba vaya así como que un poco más así como en ese sentido de que como es enfermera, vea así como cosas más relacionadas a la enfermería y todo eso. Eso ya puede ser como lo, digamos, parcial. Y lo global ya sería así de lo que se esperaría. Sí y no, ¿no? Hace falta un poquito más de complemento, Miguel, pero sí tienes la idea, ¿no? Recuerden que lo global o total hace referencia a el conjunto, a todo, ¿no? El análisis completo de la lámina. Como bien lo decías, un animal, una persona, un escenario, una escena. Es en su totalidad. Y lo parcial hace referencia a la descripción o al análisis de detalle, ¿no? Ah, bueno, sí, es una obra de arte, ¿no? Pero en la parte de arriba yo distingo el cielo, están las nubes, ¿no? Puedo ver en la parte de abajo que se encuentra una casa, que hay árboles, o sea, en lo parcial nos vamos como a todos los elementos que constituyen la lámina, todos los detalles, el resto. Y el análisis global es en su totalidad, en conjunto, una obra de arte, ¿no? Poniendo como algún ejemplo de alguna otra situación, ¿no? A eso hacemos referencia y lógicamente, como tú bien lo comentas ahorita, tendrá que estar
identificado, embestido, relacionado con el contexto de mi examinado y de mi paciente, ¿no? Él estará distinguiendo pues todos esos detalles o en general la totalidad de la lámina relacionado con su situación que esté viviendo, con el contexto, ¿de acuerdo? Gracias, Miguel. Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta, chicos. Este es un ejemplo, vamos a escucharlo. Es un ejemplo de la lámina número 2. Si tienen ahorita a la mano ahí su test de Rorschach, busquen la lámina número 2 para que puedan verla y tratar de recordar, ¿no? ¿Qué elementos de carácter pulsional o instintivo, chicos, pueden distinguirse en el siguiente discurso? Esta es una respuesta que está dando un paciente al ver esta lámina. Una bestia extraordinaria, con una especie de pinza para atrapar a su presa, con la boca dentada además. En este discurso, ¿ustedes qué elementos de carácter pulsional, de carácter instintivo, que tienen que ver con la emoción, pueden distinguir? ¿Qué distinguen aquí? Se los repito. Una bestia extraordinaria con una especie de pinza para atrapar a su presa, con la boca dentada además. Yo. Antonio, ¿sí, Antonio? Emociones básicas y primitivas. Conflictos internos, tal vez. Emociones básicas instintivas, te alcancé a escuchar, ya el resto no lo escuché, Antonio. Primitivas. Primitivas, ok. Conflictos internos. ¿Cómo cuál se te ocurre, Antonio? Ira, enojo, furia, deseo. Ok, bien, bien, excelente, Antonio. ¿Alguien más, chicos, que quiera comentar? Alejandro, ajá. Sí, como dice Marco, como que el animal hace como que sea primitivo, ¿no? Instintos primitivos, pero también habla sobre una boca. Entonces, hay algo relacionado con la boca. No sé si es una fijación o tuvo un problema ahí. Y las pinzas es como, no sé, es como un objeto no normal de un oso. Como que no tiene coherencia. Entonces sí, como que tendría una fijación oral. Tú te vas como inclinando a que pueda tener algo de ese tipo, ¿no? Ajá. Agresión, agresividad. Ok. Recuerden que ya emitir algo más elaborado como puede tener mi paciente una fijación, puede no haber resuelto su complejo de Edipo. Cuando estamos haciendo aseveraciones ya de ese tipo, requerimos de un poco más, ¿no? No meramente de la respuesta que estoy teniendo en mi prueba proyectiva, pero evidentemente estamos observando una carga bastante de angustia, de agresividad, de ansiedad en el paciente, ¿no? Habrá que poner atención al resto del discurso de las láminas. Si esto se refleja en más láminas, entonces sí estamos hablando de que está muy marcado la agresividad o la angustia en el paciente, ¿no? Y habrá que identificar en qué contexto se está desenvolviendo en ese momento, ¿no? Pero sí, chicos, ustedes lo irán viendo, supongo que ya a lo mejor con algún maestro lo habían revisado antes. En las pruebas proyectivas, la boca precisamente expresa mucho, ¿no? No solamente como en la parte o en las técnicas gráficas, que es donde yo dibujo. También si en esta, por ejemplo, en esta prueba o en alguna otra que sea de mostrar láminas y que el paciente estructure o te diga o te cuente algo, los elementos que tienen que ver con la boca, específicamente las bocas dentadas, ¿no? Denotan y marcan agresividad. ¿Ya lo habían revisado ustedes antes? Sí. Sí, evidentemente están marcadas y denotadas hacia la parte agresiva, la parte reprimida, ¿no? Esta parte como muy contenida que tiene el paciente y que lo está identificando, ¿no? En pruebas proyectivas, por ejemplo, de dibujo, estamos hablando en pruebas de niños, cuando les pedimos que dibujen a su familia, es importante, ese rasgo, por ejemplo, es bastante importante porque pueden ustedes identificar quién ejerce de alguna manera como
como esta parte ruda, difícil, de límites, de reglas, pero no en afán como de manera estricta, sino de imposición, de miedo, de angustia, ¿no? Pueden ustedes darse cuenta que elemento del dibujo de la familia es el elemento que embiste más angustia o que tiene más angustia hacia el paciente, ¿no? Incluso hasta podrán notarse que en muchas ocasiones, no siempre ocurre así, pero en muchas ocasiones se aleja la figura, o sea, se aleja el niño de esa persona que está bastante agresiva. O si está al lado, pues imagínense qué angustia, ¿no? Seguramente casi siempre los niños están reflejando y están poniendo así a la mamá. ¿Han tenido oportunidad de ver pruebas proyectivas de niños? ¿Y han notado ese rasgo, esa situación ahí? O que tienen la boca abierta, ¿no? Están como gritando, ¿no? Inmediatamente uno, la mamá lo regaña, ¿no? Es lógico, el niño lo va a representar así porque para el niño, pues él lo que no quiere es un regaño, ¿no? La persona que lo regaña es mala, ¿no? No lo comprende aún de esa forma o de esa manera. Pero si ya lo estamos observando en un adulto, ¿no? Puede ser que lo tiene bastante contenido, ¿no? Esa agresividad la tiene ahí muy, pues muy expuesta, muy por encimita, que cualquier circunstancia puede permitir que pueda salir, que la pueda expresar, ¿no? Y evidentemente en este discurso también podemos observar angustia, ¿no? Porque él dice que es una bestia extraordinaria, ¿no? Ustedes me decían, es que está identificando un animal. Recuerden que puede o no identificarme un animal y podríamos no estar observando agresividad, ¿no? ¿Qué tal que me dices un conejito, ¿no? Pero aquí ya hizo referencia a una bestia, ¿no? Entonces ya no es específicamente un animal, es una bestia. ¿Qué son las bestias? Agresivas, ¿no? Invasivas, lastiman, comen, dañan, ¿no? Así se interpreta de primer momento. Entonces, una bestia extraordinaria, ¿no? Todavía le da un calificativo más, ¿no? O sea, no es como cualquier bestia, es algo extraordinario, es algo que no te encuentras como así de común, ¿no? Que tiene una especie de pinza, recuerden, también es un elemento agresivo, ¿no? La pinza, ¿no? Aplasta, ¿no? Te permite lastimar, morder, tiene que ver con un componente de hacer daño, de lastimar, para atrapar a su presa. Aquí, en esta parte, se puede observar la angustia, ¿no? O sea, lo van a atrapar, tarde o temprano esa bestia va a atrapar, ¿no? Va a comer, va a lastimar. Entonces, no solamente es como, es una bestia extraordinaria que tiene una boca dentada, ¿no? Ya al ponerle al discurso este elemento en donde dice para atrapar a su presa, ya se ve reflejada la persecución, la angustia, ¿no? Del otro, porque el otro va a ser atrapado, porque el otro va a ser lastimado, porque pues, se le va a privar de algo, ¿no? De su libertad, o se le va a comer, o lo va a eliminar la bestia, ¿no? Entonces ahí se ve angustia. El paciente puede estar viviendo esa angustia. No estamos haciendo referencia a que el paciente tiene esa agresividad y que el paciente genera esa angustia. Puede ser, y puede ser lo contrario. Puede ser que alguien esté generando esa angustia en el paciente, que el paciente esté observando a alguien, así como esa bestia, y que él se sienta amenazado, ¿no? Generalmente es así. Si el paciente es quien amenaza y quien tiene esa agresividad, no lo va a mostrar así, ¿no? Sí lo pueden comprender un poco, que elaborará un poco más su discurso para no mostrarse expuesto. Recuerden que como en este tipo de pruebas estamos teniendo acceso al material inconsciente, a rasgos de la personalidad, un paciente generalmente de orden psicótico o, sí, más inclinado hacia lo psicótico, limítrofe no. Son personas bastante inteligentes, ¿no? Y que no muy fácilmente te van a permitir el acceso a la parte inconsciente. Entonces te van a estructurar el estímulo de una manera en la que tú puedas decir, coincide, ¿no? Ahí obviamente entra tu buen ojo clínico para poder con todo el resto de los elementos y el discurso, tú darte cuenta en qué momento el paciente está ocultando información o el paciente te está mostrando otra percepción, otra cara de él, que está mintiendo en la elaboración de su estímulo. ¿Me explico un poco con eso, chicos?
Esos elementos los van a ir teniendo obviamente y evidentemente con la experiencia en su práctica clínica, con su experiencia en aplicación de pruebas. Bien, entonces elementos que tienen que ver con la angustia, la ansiedad, ¿no? Situaciones y emociones de carácter primitivo, ¿no? También, como bien lo decía, ¿quién participó? Antonio, ¿verdad? Ok, bien. Gracias, Antonio. La siguiente pregunta. ¿Cuáles son las 4 estructuras de personalidad que se consideran en el análisis del índice de realidad, en el test de Rorschach? Vienen específicamente 4, chicos. ¿Quién las recuerda? Ya vi que Alejandro ya la recordó, pero ya, ya te tomé tu participación, Alejandro, ya la tengo. Digo, si alguien más no tiene la respuesta, ahorita te damos la oportunidad de la participación a ti. ¿Te parece? ¿Alguien más, chicos, que tenga la respuesta de los que no han participado? ¿Puede repetir la pregunta? Sí, Karen, claro. ¿Cuáles son las 4 estructuras de personalidad que se consideran en el análisis del índice de realidad en el test de Rorschach? Es lo que van a hacer de tarea ustedes. Es los obsesivos, los neuróticos, limítrofe y me falta una, pero no sé cuál. O bueno, no sé si estoy bien. Limítrofe, es limítrofe y psicóticos. Ah, ok. Bien, Karen, gracias. Vale. Chicos, ¿ustedes saben a qué hace referencia? Yo sé que no han hecho todavía la investigación porque apenas van a darse a la tarea de la aplicación de la prueba, pero ¿tienen un poquito de idea a qué se refiere cada una de las estructuras de personalidad? Ya con lo poquito que ustedes han, bueno, poquito o mucho, porque están en 6º cuatrimestre, que han estado revisando sobre la psicología, sobre las estructuras de personalidad, ¿algún referente que tengan de alguna o de cada una de estas? Alguien que quiera participarlo ya es de manera pues personal, ya quien lo tenga y lo quiera comentar. Pueden tomar la que sea, no es necesario que me hablen de las 4 que aquí se comentan. Te escucho, Alejandro. No sé si estoy bien. Los psicóticos son los que tienen paranoia y parafrenias, ¿no? Delirios. Uh-huh. Y pues en los neuróticos pues siempre están dudando de todo, ¿no? Sí son rasgos, los que estás comentando efectivamente son rasgos acentuados de cada estructura. Sí, pero tengo duda del limítrofe. Ok. Alguna vez, chicos, nos comentaron en la universidad, nos lo explicaron, así nos explicó un maestro, ya me acuerdo, nos hablaba de las estructuras de personalidad, ¿no? Ahorita que ustedes se metan como a revisar en cada una de las estructuras y que hagan su pequeña investigación, se podrán dar cuenta que algunas corrientes cambian la estructura de personalidad. Para el psicoanálisis no tenemos obsesivos, por ejemplo, ¿no? Si estamos hablando de una estructura de personalidad obsesiva, nos estamos enfocando más como a la parte cognitivo-conductual, ¿no? Conductista, ¿no? Entonces, este test de Rorschach se compone, se le llama híbrido, ¿no? Porque no es meramente una interpretación de tipo psicoanalítica, ni una interpretación de tipo cognitivo-conductual, que ahorita serían como las más relevantes en cuanto a la interpretación de algunas de pruebas, ¿no? De lo que estamos revisando ahorita. Entonces, se le llamaría un híbrido porque está como compuesto de ambas. Entonces, si ustedes revisan y se dan a la tarea, se darán cuenta que, les digo, las estructuras de personalidad para el psicoanálisis son distintas. Pero este maestro nos hacía alusión como de las 3 primordiales o básicas y de ahí como que se van derivando más, ¿no? Y él nos decía el neurótico, el limítrofe, el psicótico, ¿no? Evidentemente nos ponía como la fantasía o la idea de imaginar un castillo, ¿no? Nos decía él que un castillo sobre las nubes, ¿no?
Entonces, el neurótico pues está como muy obsesionado con la perfección de las cosas, ¿no? Se persigue y vive muchísima angustia porque las situaciones y las cosas le salgan bien, ¿no? Quiere su castillo perfecto y no salir como de ahí, ¿no? O sea, está más como en el orden de la perfección, de la obsesión, de la persecución, ¿no? De las ideas rumiantes. ¿Habían escuchado las ideas rumiantes, ¿no? O pensamientos rumiantes. ¿Lo habían escuchado? Tener una idea constantemente, ¿no? Generalmente los obsesivos o los neuróticos tienen una idea aquí y no la pueden sacar, ¿no? ¿A qué me refiero con eso? Ahorita, poniendo el ejemplo de la situación que estamos viviendo de la enfermedad del COVID, ¿no? Si nos ponemos como en la postura de un neurótico, ¿no? De un obsesivo, él considera y cree que ya por salir a algún lugar ya adquirió la enfermedad, incluso hasta se enfermó, ¿no? Entonces son personas que se persiguen y se obsesionan mucho, ¿no? Que dicen, no voy a salir porque me van a atropellar. No, es que si salgo, en la calle me van a enfermar, o la señora de la tienda tiene COVID, ¿no? O, no sé, en donde cargue gasolina, el de la gasolinería tiene COVID y me va a enfermar. No, el dinero que me den de cambio en el súper, no, está infectado y me voy a enfermar, ¿no? Entonces trae constantemente, a eso se refiere o hacemos referencia cuando hablamos de las ideas rumiantes, que constantemente tengo la idea de que me voy a enfermar. Digo, ahorita estamos viviendo como una paranoia y también de alguna manera pudiese resultar un poco normal que muchas personas se angustien por eso, ¿no? Digo, tampoco al grado excesivo en decir, ya ni siquiera salgo, porque no, si abro mi puerta por el aire me voy a enfermar de COVID, ¿no? Entonces, de pronto ya irte como a esos extremos ya no es como tan sano y saludable, ¿no? Pero los neuróticos o la estructura de personalidad neurótica u obsesiva, podríamos decir que es hasta dentro de cierto punto un poco saludable, ¿no? Estaríamos hablando de la estructura un poco más saludable porque es la estructura que te permite adaptarte más. Es una estructura que te permite ser funcional, ¿no? Que sabes que tienes que trabajar, que sabes que no te tienes que exponer porque te puedes enfermar, que sabes que no puedes atravesarte la calle si el semáforo está en verde, ¿no? Y están pasando los autos, te van a atropellar, ¿no? Entonces te permite y te limita, ¿no? Esa estructura de personalidad. Entonces podríamos decir que la mayoría estamos como en el orden neurótico, y estamos considerados dentro de lo normal, ¿no? Sin ningún problema, ¿no? Y la parte o la estructura que tiene que ver con lo limítrofe es una estructura que hagan de cuenta como los trapecistas, ¿no? Que están así en el límite, en el hilito, ¿no? Para un lado es lo real, lo adaptable, lo posible, y para el otro lado una realidad completamente alterna, ¿no? Entonces, el limítrofe está allí, tiene momentos en los que se adapta como con mayor facilidad, ¿no? Que puede cubrir con todas las reglas y normas sociales, y tiene momentos de fuga en los que, pues, de plano puede perder incluso el control de las situaciones, ¿no? Cuando revisaron o vieron ustedes adolescencia, pudieron darse cuenta, los rasgos de personalidad limítrofe son muy comunes y bastante visibles en los adolescentes. Por ahí, para quien tenía como la duda, creo que a tú, ¿verdad, Alejandro? Tenías la duda de la personalidad limítrofe. Una personalidad limítrofe constantemente se está poniendo en riesgo ¿no? Pensando ahorita en lo de la situación del COVID, ¿no? Una personalidad limítrofe podría ser, o una persona que tenga rasgos de personalidad limítrofe, pues sale sin las medidas de seguridad, ¿no? Y se expone de pronto a lugares donde hay gente, donde con todo lo que se nos ha dicho que no hay que hacer, ¿no? Entonces va y se pone en riesgo, porque él dice o ella dice que no pasa nada, que no hay ningún problema, ¿no?
si estamos hablando de una persona que obviamente por necesidad tendrá que salir, trabajar, moverse, ir, comprar y no sé, ciertas situaciones y pues tiene que ponerse en riesgo y tendrá que estar conviviendo con más personas, pero tiene sus medidas de seguridad, se cuida, no lo hace periódicamente, pues es una persona que está como del rasgo neurótico, de lo saludable, ¿no? Pero aquella persona que dice, pues que no es cierto, es que no pasa nada y es que no me voy a enfermar, y es una persona que tiene rasgos de personalidad limítrofe, ¿no? Específicamente, ¿qué características puedo observar yo en los adolescentes? Los adolescentes viven su vida como muy... ¿qué característica adjudicarle? Muy sin conciencia, muy pronto, muy de manera totalitaria, ¿no? O sea, no tienen absolutamente ningún problema y pueden probar de todas las drogas, ¿no? Y ellos creen y consideran que no les va a pasar absolutamente nada, que no hay ningún problema, ¿no? Se suben a motocicletas y no utilizan las medidas de seguridad, ¿no? Incluso van a velocidad impactante, a velocidades impactantes, en donde están poniendo en riesgo su vida, y menos porque no llevan la protección y la seguridad necesaria, ¿no? Las conductas sexuales de riesgo, me meto con una persona y luego con otra y luego con otra y no me cuido, ¿no? Y no me protejo, ¿no? Y no tengo ningún problema. Ahí estamos hablando de rasgos específicamente de la personalidad limítrofe, chicos. Son personas que se ponen en riesgo en cualquier situación, ¿no? Porque están en el borde. O sea, ellos creen que no les va a pasar nada porque el psicótico, y ahorita voy con la explicación del psicótico, el psicótico tiene una realidad externa, ¿no? Su realidad es completamente distinta a la realidad del resto y a lo normalmente o socialmente permitido, ¿no? Y entonces el limítrofe está ahí, en ese punto, está ahí en medio, entre adaptarte en algunos momentos y desadaptarte en otros, ¿no? Ponerte en riesgo en otros. Esa es la estructura de personalidad limítrofe. Les digo, es mucho más común que se presenten estos rasgos en los adolescentes, por todo el contexto, por el desarrollo que van teniendo, la evolución en la parte como emocional. Entonces es como muy esperado que el adolescente reaccione de este tipo, con rasgos de este tipo de personalidad. En los adultos, que ya encontramos la personalidad limítrofe, pues ya ese es un trastorno, ¿no? Ya no son rasgos, ¿no? Porque se supone y se entiende que tú como adulto tienes que, pues, ser funcional, adaptarte, trabajar, cumplir como con otras características que ya te demarca y tiene asignada la sociedad como para ti, porque eres adulto, ¿no? Eres ejemplo, sobre todo si eres padre, ¿no? O sea, yo no puedo ser padre o madre y sacar a mi hijo a la calle o mandarlo a la tienda solo, ¿no? O sin suéter, no sé, y está nevando, no sé, situaciones como de ese tipo, pues ya de pronto no puedes tener ciertos comportamientos, ciertas reacciones, ¿no? Socialmente, porque se supone que eres adulto, eres consciente, ¿no? Entonces, un adulto que tenga marcados estos rasgos o estas situaciones, ya estamos hablando de un trastorno de personalidad, ¿no? Limítrofe. Y el psicótico, chicos, el psicótico crea una realidad alterna, ¿no? Él sí, de plano, nos decía el maestro, el neurótico construye su castillo y lo quiere perfecto y precioso, ¿no? El limítrofe lo admira, lo ve y dice qué hermoso, es que quiero entrar, pero también pues no está bien vivir como en el castillo porque pues no es lo ideal, porque no es lo permitido, ¿no? Y el psicótico va y se pone a vivir en el castillo, ¿no? O sea, al psicótico no le importa, él va y vive en el castillo, él vive su realidad, él distorsiona completamente la realidad y se crea una realidad alterna, una realidad para él o para ella, ¿no? En donde evidentemente el psicótico tendrá que haber pasado por un trauma, alguna situación bastante fuerte. Generalmente se presenta esto en la niñez, chicos, en donde no pudo, ¿no? Sus elementos personales no le permitieron adaptarse a la situación, no le permitieron resolverla y seguramente no tuvo una buena red de apoyo que le ayudara a adaptarse, a resolverlo, a entenderlo. Entonces, lo que hace, al no poder elaborar lo que le está pasando, crea algo diferente, ¿no? Se imagina algo completamente diferente.
Y entonces el psicótico cree que matar está bien, que no duele. El psicótico escucha voces y hace lo que le piden las voces y tiene alucinaciones auditivas, visuales y tiene sueños en los que le dicen que, por ejemplo, me acordaba ahorita, lo relacioné, ha habido ejemplos de fanatismo religioso, ¿no? No sé si han escuchado ustedes algunas situaciones de este tipo, en donde hay personas que han tenido sueños, ¿no? Y que dicen, es que a mí me habló Dios, ¿no? Y me dijo que yo matara a fulanita porque es pecadora, ¿no? O me dijo que yo voy a ser el nuevo Mesías, ¿no? Y que yo voy a salvar al mundo y que yo con lo que yo haga puedo lograr tal y cual cosa. Entonces ya estamos hablando de personas que desvirtuaron completamente su realidad, ¿no? Que tuvo que ver con alguna situación, algún trauma, algo bastante delicado. Les digo, generalmente sucede en la infancia. Hay quienes no, hay quienes han llevado como una vida, pues digamos bien, dentro de lo normal, y de pronto se les presenta una circunstancia que les genera mucha angustia, que no la pueden elaborar, que no la pueden aceptar, no la pueden asimilar, y entonces a partir de ahí distorsionan su realidad, y no les ocurre en la infancia, ¿no? Les ocurre más adelante, ¿no? ¿Vieron ustedes la película de Joker, que salió apenas el año pasado? ¿Tuvieron la oportunidad de verla, del Guasón? Supongo que sí, fue muy comercial, todos la vimos, ¿no? Entonces, sí se dieron cuenta de pronto, y para los espectadores así nos pasó, ¿no? Él se imaginó el romance con esta chica, ¿no? Con su vecina. Y de pronto yo como espectadora dije, ay, sí es cierto, ¿a poco tienen un romance, no? Hasta yo lo creí, ¿no? ¿Y qué pasa? O sea, él se creó una realidad completamente distinta porque él necesitaba como a esta parte de abrigo, de entendimiento, de compañía, pues de apapacho, ¿no? De tener a alguien allí. Entonces, distorsiona su realidad para satisfacer esa necesidad. Así pasa con el psicótico, chicos. Él va a distorsionar su realidad para satisfacer ese deseo que no ha podido satisfacer por X o Y motivo y que se desvirtuó completamente, ¿no? O sea, no es como una satisfacción de un deseo normal, ¿no? No es como que yo le diga a alguien, oye, me das un abrazo, ¿no? El psicótico es invasivo. Él satisface sus necesidades de manera invasiva con los demás. Me explico un poco con las estructuras de personalidad, chicos. Supongo, les digo que ya lo habían revisado ustedes antes y se van a dar a la tarea de hacer su interpretación o su pequeño análisis ahorita que saquen su índice de realidad, ¿no? En la prueba del test de Rorschach. ¿De acuerdo? Entonces se darán a la tarea de ampliar un poquito más sobre qué estructura de personalidad les arrojó la prueba. Por eso de pronto, Alejandro, cuando me comentabas, es que me salió como en la puntuación limítrofe, habría a lo mejor que revisar nuevamente las respuestas, ¿no? de tu paciente, y si es necesario hacer un reajuste, lo puedes hacer, y si no, pues tratar de comprender qué elementos son los que están relacionados para que tu paciente pueda salir en esa estructura de personalidad, ¿no? Recuerden también que no es una estructura de personalidad permanente, que tiene que ver con el contexto, con lo que está pasando en ese momento, y que también pudiese ser el caso que no sea en su totalidad la estructura, que sean rasgos, ¿no? Yo me puedo encontrar a lo mejor en mis respuestas y me arroja que es de personalidad o de estructura psicótica, ¿no? Entonces, no quiere decir que mi paciente es psicótico, tiene rasgos, ¿no? También, si ya lo habían revisado con algún otro maestro, hay profesiones que tienen o deben cumplir con ciertos rasgos de personalidad. Generalmente el área médica, ¿no? Quienes se dedican como a la cirugía, todo esto, pues traen rasgos de personalidad psicótica, ¿no? Y a lo mejor por ahí está encaminada la respuesta que está teniendo tu paciente, Alejandro, a la que ya le aplicaste las pruebas, ¿no? El contexto, lo que está viviendo allí, ¿no? Y pues así, está muy relacionado con lo que estamos viviendo, lo que estamos haciendo, ¿de acuerdo? ¿Dudas, preguntas de su tarea? Espero que ya ninguna. Bien, me da gusto ya verlas, Talía y Michelle, que ya pudieron encender su cámara, chicas.
Bien. Vamos entonces a ver estos videos que les digo que encontré, chicos, que creo que son importantes, que los puedan analizar para que despejemos si es que quedaron un poquito más de dudas y que tengan elementos para su trabajo, ¿de acuerdo? Me dicen si se ve y se escucha. Creo, en esta oportunidad, el test de Rorschach. Sí, me asienten con su cabeza, La sí, sí. personalidad puede ser definida como los patrones individuales de pensamiento, comportamiento, emoción e interacción con su medio de una persona, en ambos el corto y largo plazo. No hay un instrumento que se ajuste a todas las evaluaciones de personalidad. Existen diversos instrumentos y cada uno de ellos tiene sus ventajas y desventajas. Hermann Rorschach, un suizo, probablemente creció jugando el juego Klexografía, donde los participantes hacen manchas de tinta y luego responden a ellas. Su test consiste en 10 tarjetas, 5 de las cuales tienen colores y las otras 5 son solo en blanco y negro. Durante su trabajo como psiquiatra, él notó que los pacientes con esquizofrenia respondían a las manchas de forma diferente que los pacientes con otros diagnósticos. En 1921, Rorschach publicó una monografía llamada Forma de interpretar el test. Desafortunadamente, Rorschach no pudo terminar su trabajo y murió al año siguiente, muy poco tiempo después de que había sido publicado. Él nunca lo consideró un trabajo terminado, sino en proceso. Cuando las personas no quieren o son incapaces de discutir sus miedos, esperanzas y objetivos más internos, una forma de averiguarlos es preguntándoles qué ven en estas fotos. En teoría, la persona proyecta en las imágenes fantasías y sueños, ya sean inaceptables u olvidados. Se requieren pocos materiales para la administración de este test. El examinador necesita una copia de las 10 manchas de Rorschach, lápiz o bolígrafo, papel y algo sobre qué escribir, como una tabla o mesa. Se deben registrar las respuestas textualmente. El test de Rorschach no se hace porque sí o para evaluar todo, sino que para responder una pregunta específica, y no es apropiado para todas las preguntas por las que se puede enviar a alguien. Por ejemplo, si la pregunta es de evaluación de discapacidad intelectual, Rorschach no será de utilidad clínica porque no mide coeficiente intelectual. Sin embargo, si la pregunta de referencia es evaluar psicosis subyacente, Rorschach puede ser extremadamente útil, ya que contiene variables para evaluar el proceso de pensamiento. El test de Rorschach tiene una serie de cualidades únicas que otros test de personalidad no tienen. Primero, como el evaluado no requiere leer, se puede evaluar a personas analfabetas o sin habilidades lectoras avanzadas. Adicionalmente, no toma en cuenta la presentación personal. Rorschach es una tarea de resolver un problema y entrega más información acerca del funcionamiento interno del individuo que otros tests, por ejemplo, basados en comportamiento. Aún así, Rorschach tiene debilidades. Primero, la administración, puntuación e interpretación toman mucho tiempo, en promedio 2,5 horas. Dependiendo de la pregunta de referencia, el examinador podría conseguir la información necesaria más rápidamente con otros instrumentos. Tercero, dado que varios sistemas de Rorschach requieren que el examinado entregue respuestas orales complejas, por ejemplo, el por qué vieron lo que vieron, ponen en desventaja a aquellos con dificultades del lenguaje expresivo, a aquellos que toman el test en un idioma el cual no es su idioma nativo, y a aquellos que tienen un desorden del lenguaje o habilidades cognitivas limitadas. Por ejemplo, personas pueden no ser capaces de explicar por qué una mancha les parece una flor porque no tienen las palabras suficientes para describirlo.
ocasiones se debe estar defensivo o evitativo en vez de una desventaja. Para que la administración sea válida, el examinado debe entregar al menos 14 respuestas, o 16 en el sistema más moderno, con al menos una respuesta para cada lámina. Como son 10 tarjetas, se deben dar más de una respuesta en varias de ellas. De todas maneras, trabajar con el mínimo exacto de respuestas no son ideales y de preferencia se deben conseguir más para tener más datos que evaluar. En ningún momento el examinador puede decirle al examinado cuántas respuestas requiere. Existen dos partes, la fase de respuesta y la fase de pregunta. Generalmente la administración se completa en menos de 60 minutos y la fase de respuesta tiende a ser más corta que la fase de pregunta. Durante la fase de respuesta, el examinado dice lo que ve en las manchas. En la fase de pregunta, el examinado debe explicarle al evaluador por qué las manchas parecen tal cosa y en qué parte de la lámina lo ve. Para administrar la fase de respuestas, el examinador le entrega al examinado la lámina 1 con la imagen hacia arriba y le dice, ¿qué podría ser esto? El examinado debe sostener la lámina, pero si la pone sobre la mesa, el evaluador no debe corregirlo. Luego, el examinador registra las respuestas. Durante la evaluación, el examinador debe hacer lo posible por mantenerse en silencio y solo hacer comentarios cuando sea absolutamente necesario. El examinador debe esperar que le devuelvan la lámina, entonces entrega la siguiente y el proceso se repite con las 10. Es importante que al presentar la lámina, el evaluador diga, ¿qué podría ser esto? Cambiar esta frase cambia la naturaleza del test. Por ejemplo, si pregunta, ¿qué es esto? Eso implica que hay una respuesta correcta. En cambio, ¿qué podría ser esto? Indica que hay algo y que no hay respuestas correctas o incorrectas. El examinado puede... ¿Me quieres presumir tu cafetera? No es mía. Entonces, ¿No es mía? ¿a quién es? Debe registrarlo. ¿Y de dónde sacó la cafetera? Gracias. La segunda fase, la fase de preguntas, es quizá la más importante. Ah, El examinador debe obtener la información necesaria para 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 poner su café. Para cada respuesta, el examinador Y por los filtros que lleva. ajá. Pues ya no dejamos que Uno frío, por favor, late. no es feo. Entonces, ¿para qué me ofreces café? interpretación. Ok, Pero eso está bueno. está buenísimo, ¿verdad, Camila? ¿Qué es? Entregadas. Una vez que el examinado entienda el propósito de la segunda fase, el examinador le entrega la primera lámina de nuevo y le dice, aquí tú dijiste, y la respuesta textual. Idealmente, el examinado debe apuntar dónde en la mancha vio lo que vio y describir por qué parece lo que parece. Si esto no ocurre, el examinador debe intervenir sutilmente con algunas preguntas para conseguir la información necesaria para codificar el qué, dónde y el por qué. Examinadores experimentados saben que ellos no siempre pueden ver lo que el paciente ve. Sin embargo, sin ser capaz de ver lo mismo, un examinador aún así lo puede codificar. Esperamos que les haya gustado este video, les haya parecido útil y les haya ayudado a entender cómo se aplica. Hay una segunda parte, se las pongo también, está dividido en dos, chicos. Les pongo la segunda parte y ahorita me comentan. Por ahí alguien tenía su micro encendido y medio escuchamos una conversación, chicos. Para recordarles que tengan cuidado nada más. Test o qué esperar si es que se los van a aplicar. Lo hago, alguien que quiera comentar algo. Maestra, Ajá, adelante.
En la tabla se pone entonces solo qué ve, no en dónde ni por qué. Ajá, exactamente. Tú tendrás que tener esos elementos, Karen, porque en las preguntas que tú estás haciendo es importante que lo tengas, que lo identifiques. Sí, sí me explico, o sea, tú debes de tener esas respuestas. Ok. ¿Ya les cambió la pantalla, chicos? Porque tiene alas, cabeza, cuerpo y parece un murciélago. ¿Qué les aparece en pantalla? ¿Ya les cambió? No, aparece usted todavía. Ok, ok, ok. ¿Ya está, chicos? El siguiente video ya lo pueden ver y Ya, escuchar. bueno, no lo escuchamos, pero sí se ve. Okay. Así que dijiste que era una flor bonita. Sí, aquí. Una primera fase de respuestas en las cuales el examinado responde lo que ve en las láminas. Y una fase de preguntas en las cuales el examinador le pregunta al examinado dónde y por qué ve lo que dice que ve. Ahora continuaremos con nueva información sobre este interesantísimo test. La puntuación se conoce en los círculos de Rorschach como codificación y es casi como aprender un lenguaje nuevo. Los detalles menos comunes son áreas de las manchas que son usados al menos por el 5% de las personas. Y los detalles no comunes son áreas de las manchas que son usados por menos del 5% de las personas. Se debe usar la forma, no el color, excepto que el color esté estereotipado. Por ejemplo, un rojo anaranjado en el caso del fuego. Una flor no se puede reconocer por una flor solo por ser de color azul. A continuación, les diremos que ve aproximadamente el 30% de las personas en las manchas. Esto no significa que la mayoría de las personas ve, o incorrectas. Además, recordemos que probablemente este test esté siendo realizado para responder una pregunta, como por ejemplo, ¿es este sujeto apto para este trabajo? ¿O es esta persona alguien con un trastorno de personalidad limítrofe? Responder lo que responde la mayoría de las personas no necesariamente va a garantizarles un puesto de trabajo o ser diagnosticado o no con cierto trastorno de personalidad, sobre todo porque estas respuestas están publicadas ampliamente en todos lados y muchísimas personas las número 1, el 30% de las personas ve un murciélago o una mariposa, un perro, un elefante, o un animal entero. En la tarjeta número 3, una figura humana o una representación humanoide. En la tarjeta número 4, un humano o una figura similar a un humano. En la tarjeta número 5, un murciélago o una mariposa. En la tarjeta número 6, la piel de un animal, un escondite, una alfombra. En la tarjeta número 7, la cabeza o cara de un humano, identificado como mujer, niño o un nativo americano. En la tarjeta número 8, un animal, usualmente un gato, un perro o un roedor. En la tarjeta número 9, un humano o una figura similar a un humano, como un mago o un gigante. En la tarjeta número
una araña. Esas son las respuestas más frecuentes en la fase de respuestas. Les queremos repetir que ser una persona increíblemente promedio no garantiza nada. A cada uno le estará realizando este test con algún fin en particular. Quizá quieren ver creatividad, quizá no. Esto va a variar en cada caso. Y si acaso están pensando en memorizar las respuestas más comunes, recuerden que en la segunda fase, en la fase de preguntas, tienen que poder indicar, habitualmente indicando con un dedo, en qué parte de la lámina es que ven lo que ven y también el por qué ven lo que ven. Les reiteramos que las 3 preguntas que el examinador espera poder responder, o más bien espera que ustedes le respondan, es saber qué vieron, dónde lo están viendo y por qué ven lo que ven. Así que si por algún motivo quieren parecer promedio y quieren responder que ven un gato pero no saben cómo justificarlo, mejor no hagan eso. Dado que la mancha es una imagen en espejo, digamos ambas mitades son iguales, lo más común es responder que existen un par de objetos o un par de figuras, más que por ejemplo responder que ven un caballo de mar y la reflexión de un caballo de mar. Dudo que algunos de ustedes lo piensen hacer, pero en caso de que digan que una mancha parece una mancha, esto se va a tomar como una respuesta de defensa y va a ser. Respecto de algunas respuestas específicas y sus interpretaciones, podemos contarles que las tienden a responder de forma titubeante y esperan recibir apoyo para poder responder. Aquellas personas con esquizofrenia tienden a justificar sus respuestas de inmediato, no esperando la segunda fase del test. Sus respuestas tienden a ser más imprecisas y el tiempo de reacción tiende a ser breve. Y aquellos con psicopatías aluden mucho a cosas sexuales y tienen un tiempo de reacción más prolongado. Si responden frecuentemente a cosas pequeñas o partes muy específicas de las manchas, eso se tomará como una personalidad obsesiva de curiosidad. No sabemos. Si frecuentemente compulsivas, demandantes y que exigen gratificación inmediata. Si responden con frecuencia que lo que ven es debido al color, les recordamos lo que vimos en el video número 1, los van a tomar como personas con poco control emocional y explosivas. Si ven a menudo animales pequeños y pasivos, van a pensar que tienen una personalidad pasiva, una personalidad dependiente y actitudes pasivas. Si responden que ven mapas, la interpretación va a ser que se están cuidando de algo y están esquivando responder. Si a menudo ven máscaras, la interpretación será que están evitando mostrar su verdadero yo o su verdadera personalidad. Una personalidad no es lo mismo que tener un desorden de la personalidad. Todos tenemos rasgos o una personalidad bien definida, y esto no es ni bueno ni malo, más bien va a depender del contexto. Lo que nosotros recomendamos que respondan es lo que de verdad ven, no lo que les han dicho que deben decir o lo que creen que deben decir. Ahora les mostraremos un ejemplo de respuestas apropiadas, ya que no existen correctas ni incorrectas, pero respuestas que permiten validar un protocolo. En la lámina 1, la persona respondió un murciélago. En la fase de pregunta, el examinador repite la respuesta. Muy bien, dime dónde. El examinado dice sí y apunta con el dedo. ¿No lo ves? El examinador responde. Sé que a ti te parece eso, pero yo tengo que verlo también. Así que ayúdame a entender por qué te parece eso. Entonces, oh bien, aquí está y apunta con el dedo. Tiene alas, tiene una cabeza y un cuerpo, y a mí me parece un murciélago. En este punto el examinador puede pasar a la siguiente lámina. El examinado respondió el qué, un murciélago. El dónde apuntó a la localización y el por qué, porque tiene alas, cabeza, cuerpo y parece un murciélago. Fase de respuesta. Es una flor bonita. Fase de pregunta. Así que dijiste que era una flor bonita. Sí, aquí. Pétalos, las hojas y el, ¿cómo se llama? Tallo. Sí, eso es.
honores. La evaluada respondió el qué, y el por qué, los pétalos, las hojas, el tallo. Sin embargo, usó una palabra ambigua, bonita. Si el examinador no hubiera preguntado por qué era bonita, no habría podido codificar qué era lo que hacía bonita a la flor. Si era la forma, la cantidad de los pétalos. En este caso, era bonita por el color. Y en el tercer ejemplo, veremos un caso en el cual el examinador comete un error. Fase de respuesta. Dos mujeres cocinando. Fase de pregunta. Así que viste dos mujeres cocinando. Sí. Necesito verlo como tú lo ves. Oh, lo siento. Pensé que era obvio. Aquí hay una. Pechos, espalda, piernas, pies. Parece que están usando tacones. Dijiste que estaban cocinando. Sí, no sé por qué lo dije. Eso parece una olla. Quizá eso es fuego. ¿Parece fuego? Puede ser una decoración de algún tipo. La pregunta del examinador lleva a la respuesta de que algo puede ser fuego. La examinada no está segura de esto, por lo que el examinador continúa preguntando hasta que le responden que el fuego es fuego porque es rojo. Esto estuvo incorrecto porque indujo la respuesta de algo que el examinado no estaba seguro que era fuego. Al momento de realizar un informe, en la interpretación se deberían incluir los siguientes puntos. Una visión general, funcionamiento emocional, funcionamiento y coping, autopercepción, percepción interpersonal, cognición, resumen y recomendaciones. Los dos sistemas de Rorschach más usados son el sistema integral y el sistema de Rorschach por evaluación de rendimiento. El sistema integral es el método clásico, donde se requieren 14 respuestas, al que dejaron de introducirse cambios desde el año 2006. Y el otro, que requiere 16 respuestas, es más moderno y continúa evolucionando. Como les dijimos en el primer video, la interpretación final de este test se va a demorar unos 2 a 3 horas y que el haber dado las respuestas más recuerden que el examinador además anotará sus movimientos, cuánto tiempo pasan mirando la lámina, si no la rotan, en qué sentido la rotan, si la dejan sobre la mesa, por qué dicen lo que dicen, qué es lo que ven, etc. Por lo tanto, la interpretación final es más difícil de lo que uno cree. Y si tratan de dar una falsa impresión sobre ustedes, lo más probable es que no lo consigan y el psicólogo lo detecte. Esperamos que este video les haya gustado y que hayan comprendido que dar una simple respuesta como por ejemplo aquí veo un pez no va a significar que tenga una personalidad narcisista o cualquiera de esas ridiculeces que dicen muchos canales de YouTube, revistas o páginas web poco serias. Este es un test complejo. Depende de muchísimos factores. Recuerden suscribirse a nuestro canal y nos vemos muy pronto. Bien, chicos, ¿pudieron ver el video ya, ¿no? Espero que tengamos como un poquito más ya de elementos, ¿no? Para la hora de nuestra aplicación. ¿Ya tuvieron alguna idea de las posibles respuestas, de cómo será la intervención de ustedes, ¿no? Sí pusieron atención que solamente el 30%, ¿no? de los examinados, de los pacientes, de las personas a quienes estamos aplicando la prueba, son quienes dan la respuesta esperada, ni siquiera es un 50%, ¿no? Entonces, de ahí parte que es muy importante al momento en el que ustedes estén asignando y haciendo la puntuación, ¿qué puntuación de pronto le doy? ¿Cómo lo evalúo? ¿Cómo lo estructuro? ¿No? Entonces, tendrán que darse a la tarea ustedes de analizar completamente el contexto, ¿no? Lo que les está diciendo el paciente y cómo lo pueden ustedes relacionar con a qué se dedica, qué edad tiene, qué ocupación tiene en ese momento, qué estudió,
cómo está. Incluso, ¿saben qué podría ser importante? Pudiesen ustedes hacer como una pequeña introducción de, pues, cómo se está sintiendo en ese momento, ¿no? Previo a la prueba, ¿no? Cómo está pasando ahorita esta situación de el confinamiento, ¿no? De la cuarentena, de ciertas restricciones. Y eso también les puede dar a ustedes elementos a la hora de hacer la calificación, ¿no? Y que de pronto no se sientan ustedes angustiados y decir, híjole, es que no vio los animales marinos. Pues no, no tiene el punto, ¿no? Específicamente, y ustedes notaron ahí que si uno está observando ciertos detalles, que si tal animal, que analizó en su totalidad, pero de manera parcial, ¿no? Detalle a detalle, pues ya estamos inclinándonos hacia una personalidad obsesiva. Entonces, ahí ustedes también se van a dar cuenta, no solamente dentro del discurso, ¿no? También en cómo se los dice. Recuerden que el tiempo de reacción ese sí es importante, se me había olvidado que lo evaluaran, porque eso también habla mucho y nos denota mucho la personalidad que tiene el paciente, ¿no? Recordábamos ahí, el psicótico se tarda un poquito más en elaborar su respuesta, ¿no? El obsesivo o el neurótico, en un promedio, pudiéramos decir, ¿no? Una persona esquizofrénica pues te responde de inmediato, pero así como lo respondió, lo justifica, ¿no? O dice, bueno, pero es que lo vi por esto, ¿no? O sea, porque sí está relacionado con esto, porque lo puedo ver de esta manera, ¿no? Si no lo ve, ¿no? O sea, está como muy, muy justificado lo que está viendo y de momento, o sea, así como emite su respuesta, así la justifica, ¿no? Entonces, el tiempo de reacción sí es importante, chicos, que ustedes tomen nota cuántos segundos se está tardando. Y observen, eso sí no lo escriban, porque a lo mejor ya podría ser mucho. Igual y saben si pueden hacerlo al final como observaciones durante la prueba. Y ustedes pueden poner de manera muy general, no lámina por lámina. El paciente se mostró tenso, se mostró nervioso, le costaba elaborar sus respuestas, tardaba un promedio de tantos segundos, ¿no? A lo mejor en cierta lámina sí se tardó más. Observé que había cierto rechazo y una barrera hacia la elaboración de los estímulos, porque de pronto decía que eran solamente manchas, ¿no? Se angustió, todo lo que tenga que ver como con la observación corporal que ustedes pudiesen haber notado, estaría interesante que lo pusieran en un apartado, ¿no? No que lo metan dentro de las láminas, sino que lo redacten de manera general, ¿no? O no se tardó casi nada, como le pasó a Alejandro, ¿no? Los estímulos los elaboró bastante rápido, seguramente porque había un poco de angustia, ¿no? Entonces habrá que poner ahí esas observaciones de manera general. Entonces vamos a agregar dos cosas más a la tarea, chicos. Esas observaciones que vamos a poner de manera general y el tiempo de reacción, ¿de acuerdo? Ante cada lámina. ¿Cuánto tiempo tarda el examinado en darme su respuesta? ¿Les parece? Bien, ok. Vamos a, voy a tomar la captura, chicos, y tenía planeado que hiciésemos una investigación ahorita, pero ya el tiempo se nos acabó. Siempre me gusta consensarlo con ustedes, no me gusta dejarles actividades de más. ¿Les parece que les pueda dejar una pequeña investigación para que la entreguen hoy a las 12? Vamos a revisar, porque vamos un poquito, les decía, desfasados con los temas. Mañana vamos a revisar el resto de las clasificaciones de las pruebas proyectivas que nos falta ya específicas, ¿no? Ya las constructivas, las asociativas, ya de manera como muy específica cada una de ellas. Lo vamos a tocar de manera pues, rápida, a lo mejor podemos destinar la primera hora y la segunda hora vamos a hablar de los mecanismos de defensa. Esa sería su tarea de investigación para el día de hoy. Investiguen, quiero que mañana lo podamos compartir. Hay muchísimos, ¿no? Y dependiendo, como les comentaba al inicio de la clase, dependiendo de la corriente que uno esté trabajando, para psicoanálisis, por ejemplo, son unos mecanismos de defensa, ¿no? En la parte cognitivo-conductual ya implica muchísimos más mecanismos de defensa. Para el psicoanálisis solamente son 4, ¿no? Entonces no hay como más. Hay otras corrientes que manejan otros más y así, pero ustedes en la formación de psicología es importante que los comprendan en su totalidad todos, ¿no? De todas las corrientes que están conociendo, identificando. Entonces, esa sería como su actividad para subir hoy a plataforma. Yo quería dejar que unos 30, 40 minutos antes de que acabara la clase para que ese tiempo lo usaran para hacer esa investigación, pero ahorita ya tienen otra clase. Entonces, ¿les parece? ¿Están de acuerdo? Lo estarían subiendo, chicos, máximo 2 cuartitas.
máximo, ¿no? Eso es máximo. Si quieren y les sale una sola cuartilla, hagan una sola cuartilla. Será únicamente nombrarlos y describir los que hayan ustedes encontrado. Los mecanismos. ¿Mecanismo de defensa? ¿Solo así? ¿Perdón? ¿Mecanismos de defensa? Sí, los mecanismos de defensa, Antonio, para que ya traigan un poquito de idea y mañana lo comentemos. ¿Mande? Solo es buscar los tipos de mecanismos de defensa, ¿no, maestra? Sí, exactamente. ¿Qué Ok. mecanismos de defensa encontraron? Poner el nombre del mecanismo y una breve descripción de cada uno de ellos. Ok, se entrega hoy, ¿verdad? Sí, sí están de acuerdo en que lo puedan subir el día de hoy o lo ampliamos hasta mañana antes de la clase. ¿Qué les parece? Mañana antes de que inicie nuestra clase. Nuestra clase la tenemos hasta las 6:30. O mañana a las 3 antes de que inicien todas las actividades, todas sus clases, para que lo podamos comentar en la clase y ya traigamos un poco de elementos del tema. ¿De acuerdo? ¿Están de acuerdo? Lo ampliamos hasta mañana antes de nuestra clase. ¿Les parece? Sí, maestra. Tienen para subirlo, ahorita habilito el espacio, tenemos para subirlo hasta mañana a las 6 de la tarde. ¿Les parece? Breve, si les sale una cuartilla, hagan una cuartilla. Si les salen dos, hagan dos. Como tip, chicos, les doy en lo que he leído de sus trabajos y me parece excelente, creo que está bien que lo hagan así. Muchos de ustedes destinan una hoja completa a la presentación de su trabajo. Creo que hay trabajos que sí requieren una presentación tan amplia y completa como esa, pero habrá trabajos que sean un poco más sencillos, por ejemplo, como ¿no? Que estamos haciendo de los mecanismos de defensa o que van a hacer, o los trabajos de la psicología y el arte, en donde a lo mejor en el encabezado o en el pie de página yo puedo habilitar ahí para poner mi nombre, para poner específicamente la tarea que se está realizando, ¿no? Y la materia probablemente, ¿no? Entonces no será necesario porque a veces de pronto es como mucho, digo, a lo mejor a ustedes les gusta, no es tan pesado, pero creo que hay trabajos que sí requieren una presentación más extensa, ¿no? Un ensayo, por ejemplo, un resumen, la presentación de un trabajo, que sea como más elaborado, el análisis de una película, que requieran mayor presentación, pero habrá trabajos que sean un poco más sencillos, más fáciles de elaborar, más digeribles y que únicamente con un encabezado pudiesen estar bien, ¿no? Se los digo como una sugerencia, quienes lo quieran implementar adelante y quienes no, podemos seguirlo trabajando como está, ¿de acuerdo? No se angustien por la calificación de trabajos. Yo tengo el récord y el control de los trabajos de ustedes. Entonces, sí les estoy poniendo su retroalimentación. Créanme que de pronto es complicado con el resto de actividades que también tengo por acá, pero lo estoy haciendo, chicos. No vayan a pensar que no. Antes de que tengan ustedes su calificación del primer parcial, estará retroalimentado todo lo que han estado realizando, ¿de acuerdo? Lo comento por la inquietud que han tenido algunos de ustedes y que me lo han hecho saber en algunas clases, ¿sí? Bien, ¿algún otro comentario, algo más, chicos? Si no, para que podamos terminar nuestra clase del día de hoy. Déjenme tomar captura. Mariana, Lisette, Trejo y Karen, ¿podrán activar su cámara? Trejo, ¿cuál es tu nombre, Trejo? Porque no me gusta decirte Trejo. ¿Saben cómo se llama su compañero? De pronto se me olvidan todavía los nombres de... Jorge, maestra. Jorge. Jorge, ok. Jorge, si estás por ahí podrás activar tu cámara. Los espero, chicos, si pueden activar su cámara los que faltan. Creo que no les es posible. Bueno, ahí va la captura, chicos. Listo. Pues damos por terminada nuestra clase de hoy y nos estamos viendo mañana a las 6:30, chicos. Suban su actividad de los mecanismos de defensa y mañana les comento nuestra tarea de la psicología y el arte que vamos a hacer para esta semana, ¿de acuerdo? Y la tarea de la semana. Cuídense mucho, descansen y nos vemos mañana. Hasta luego. Gracias, maestra. Hasta luego.